Vamos a comenzar esta mañana con la ayuda del Señor, buscando un consejo y poder hallarle un sentido a este día de vida. La mejor manera, la mejor forma, necesitamos ubicarnos en verdad qué necesitamos, qué queremos. Tenemos que hacernos la pregunta ¿por qué no somos mejores? ¿Por qué no hemos levantado nuestra fortaleza contra todo lo que está mal? Y bueno, mucha de nuestra caminata ha sido infructuosa. Hemos tenido muchas decepciones, aún con nosotros mismos, y la Escritura, cuando el apóstol Pablo veía la situación difícil de las iglesias, siempre se preguntaba dónde estaba la raíz de todo, y poder encontrar la raíz en mucho de las vidas, de los hogares. Hay cosas que siempre tienen un límite para cualquiera de nosotros, como ministros o algún ministerio. La gente a veces quiere llegar solo hasta donde quiere y busca solamente encontrar satisfacción a su pues a su momento en el que se está viviendo, ya sea de engaño, ya sea de verdad. Y el apóstol Pablo, viendo esto, está hablándole a los corintios y le está mostrando, y dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, una de las cosas que vamos viendo y analizando en un desglose es cómo muchas cosas no van a cambiar. Muchas cosas no está la gente interesada en cambiar.
no está la gente interesada en pagar un precio porque las cosas mejoraran. En muchas ocasiones el mensaje, el consejo se da, pero la mayoría de las veces la gente no quiere las cosas que van a generar una transformación, un cambio de vida. Debe de ponerle una silla allá al rincón para que no se incomode mucho. Entonces, todo esto, lo que el apóstol está hablando y está diciendo, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía. Todo esto se movía en las iglesias, todo esto se movía en los hogares. Muchos de nosotros venimos de vidas muy difíciles, muy faltas de un entendimiento cuando llegamos a nuestra vida de matrimonio. Pensamos que la vida iba a ser relativamente fácil. Ni siquiera teníamos una mentalidad de lo que la Biblia dice que el casarse trae aflicción de la carne, trae contristamientos. No pensábamos en eso, solo pensábamos en lo externo de todas estas cosas. Muchos hijos llegaron de una manera dañada y crecieron de una forma dañada, y vimos que la vida siguió, y aun cuando llegamos al Evangelio, la cosa siguió igual. Muchas cosas no cambiaron porque no queríamos, pero lo que a mí me hace ir a una meditación es cómo hoy no cambian, cómo hoy sigue todo igual, o diciéndolo, le digo de una manera relativa, porque tiene que ir empeorando. Si no mejora, pues va a empeorar. Nunca se puede estar en el mismo lugar, pero a lo que voy es a que muchas cosas no están cambiando. Y cuando Pablo está hablando aquí de una manera desglosando, dice, antes bien renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso. Todo esto se movía en las iglesias en las que Pablo estaba. Había cosas que él podía discernir en la gente, así como el hermano Branham, pero había muchas cosas vergonzosas. Había gentes que venían de situaciones difíciles, casados 2 o 3 veces, con hijos afuera, con un desgaste ya en la vida, que cuando llegaron al Evangelio, lo que Pablo estaba hablando era poniéndose él primero que nada como un ejemplo, y luego buscando que nada afectara la conciencia del creyente. Y así parece ser que nuestro caminar va en la vida, como que nuestra conciencia está bien con Dios. Así tenemos problemas, pero no tenemos algo que vaya a perjudicarnos eternamente, y que tengamos temor a pelear o a caminar una carrera que termine pues en un fracaso total al final, en el día del juicio. Entonces,
lo que está hablando, lo está mostrando de una manera concisa. Y mire, hay una cosa, le digo yo, aún por los matrimonios que empiezan a tender a formarse, que empiezan o matrimonios jóvenes, tiene que ser una de las cosas que tienen que sacudir la conciencia. Yo no veo mucho interés espiritual en la gente. La gente se mueve en lo oculto, hace cosas ocultamente, ¿verdad? De repente salen a la luz y uno dice, bueno, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No tenía que haber hecho esto, aquello, lo otro. Y empiezan a recomponerse cosas, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, renunciamos a lo oculto, a la conducta que lleva a lo insano, a lo vergonzoso, y de esa manera, ¿qué es lo que tomamos? Entonces, el apóstol Pedro también está hablando, y yo creo que él encontró lo mismo. Él encontró un desgaste tremendo. Dice, desechando pues, ya es Pedro, el primero era Pablo, y Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿ve? ¿Qué es todo esto que veían ellos? La gente estaba, pero no estaba dispuesta a soltarse de sus sistemas de vida. No les doy las citas porque estamos en una plática, no es una prédica. Por eso manténganse acá, porque si no van a estar buscando las citas y nos va a llevar el tiempo. Este es un tema que quiero no como predicación. Entonces, esto que nos da una fijación de las cosas, un enfoque claro. Dice el apóstol Pablo, porque nuestro evangelio entre los que se pierden está encubierto. Y yo he analizado, hermano, el caminar de la iglesia en estos 40 años que tenemos caminando en esto. Y hemos visto cómo sí se ha movido a un sistema muy superficial. Difícilmente entra en el corazón de la gente y lo motiva verdaderamente a una llenura del Espíritu, y esa llenura del Espíritu Santo a una guianza a toda verdad y a toda justicia. Por eso dentro de los hogares hay mucha injusticia. Hay mucha desubicación y se empieza a ser común dentro del hogar. Se empieza a dañar todo. ¿Ve? Mucha gente piensa que es la iglesia, mucha gente piensa que es el ministro. Mire, mucha gente se ha ido pensando que el daño estaba aquí, o que yo era el daño, o que yo los perjudiqué. Pero vea hoy, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿En qué condición están? Usted se va dando cuenta que verdaderamente el problema está dentro del hogar. La problemática es una problemática que tenemos que reflexionar, porque muchas cosas se mueven dentro del hogar ocultamente. Hay algo que termina en esto, ¿verdad? Cuando el hermano Branham está hablando con aquella mujer que no sana, a pesar de que han orado muchos ministros por ella. Dice, es que usted nunca va a sanar porque usted tiene algo que confesar a su esposo. Usted en un momento determinado lo engañó, y cuando usted lo engañó, eso quedó marcado en su mente,
y usted nunca va a sanar, sus nervios nunca van a sanar. ¿Ve? Entonces, todo esto, hermano, empieza a traer una tendencia hacia lo que es correcto. Yo he pensado, ¿qué es correcto? Bueno, todo lo que es la palabra es correcto, y luego lo que pienso es que lo correcto cuesta, está costando, hermano. Y le costó en el pasado a esas edades en las cuales tuvieron momentos muy difíciles, que nosotros hemos tratado de evitar, hemos tratado como de no entrar en la problemática. Nos concentramos más en problemáticas de una índole de material, aspirar a una mejoría económica, tener esto, tenerlo. Bueno, esa es nuestra mente. Nos desconectamos del sentido de responsabilidad completa en cuanto a lo que nos está llevando una vida, y Pedro está diciendo: desechamos pues. Fíjese bien las palabras que usa Pedro. Dice desechamos, y Pablo dice renunciamos. Están usando dos palabras que en sí tienen un peso muy fuerte. Una cosa es hacer a un lado, una cosa es quitar, y otra cosa es desechar. Desechar es algo que usted ya no va a tomar, ya no va a agarrar, ya no va a tener otra vez con usted. Y ese es el problema. Por eso viene y está creciendo el fracaso, el desamor, el descontento dentro de los hogares, porque muchas cosas se están haciendo dentro del oculto, se están haciendo de una manera vergonzosa, de una manera. Hablaba una vez con una persona, ella no viene a la iglesia, pero me decía: mire, mi esposo va a su iglesia, pero me da tristeza. Dice que cuando yo voy en el carro, él va viendo a las mujeres por el espejo, él va viendo en el retrovisor, él va viendo en el espejo de la puerta. Dice, él piensa que yo no lo veo. Entonces se tiende, hermano, a una descomposición vergonzosa. Y entonces dice: el evangelio está oculto. ¿Qué es el evangelio? Es la buena nueva. ¿Y qué hace la buena nueva? Produce vida. Por eso no hay vida, hermanos. Usted ve a la gente y aquí está, y viene y se sienta, pero no hay vida. No están generando vida. Y esto es lo que nos está llevando a nosotros a una situación. Dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en la cual el cual es la imagen de Dios. Ahora, esto está, entonces vemos las palabras de Pablo. Una de las cosas que robó el enemigo dentro del hogar es la relación espiritual entre el hombre y la mujer. Es muy difícil, hermano, una conexión espiritual. Por eso a veces cuando venimos a la iglesia lo que traemos es la imagen, no traemos la forma, no traemos el fondo. ¿Ve? Yo puedo verlos sonreír y puedo verlos bien, pero yo no sé en realidad cuando estamos en la tendencia a lo que son las obras. El evangelio es un evangelio de fe, pero basado en obras. Ahora, hay una cosa. Cuando le digo,
el apóstol Pablo tenía una visión muy, muy profunda de las cosas, y él, cuando le está escribiendo a Tito, está hablando de la gente, sobre todo inclusive de ancianos, de ministros. Dice, entonces, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. ¿Ve? No dice iglesias enteras, no dice a personas, dice casas, casas. ¿Ve? Por eso Pablo dice que él tiene un llamado a una buena conciencia, y está usando, como le digo, la palabra renunciar, desechar, quitar. Está enfocando eso, hermano, que muchas veces, le digo, van dañando mucho, mucho, hermano, y le digo, analizando, muchas cosas no van a mejorar, muchas cosas no van a cambiar. No cambiaron en 20 años, ¿por qué van a cambiar en un mes o en 2? No puede, porque no se renunció a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo deshonesto. Al no renunciar a eso, hermano, acarrió y trajo esta problemática. Y entonces dice, hay muchos habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Por eso, mire, yo he tenido problemas cuando la gente oye a ministros a través del internet, y cuando los oyen, los trastornan. Tengo 2 casos donde han sido trastornados. Bueno, él dice esto y usted dice esto. Mire, cuando le damos un enfoque, por eso tenemos que ser sinceros, dice, los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, engañando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ve? Ahora dice, está hablando de un profeta, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Ve? Ahora vamos a entrar a esto luego, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Ve? Esto es, le digo, cuando el daño está interno en el hogar. Es bien difícil, hermano, cambiar patrones, cambiar formas de vida. La gente no quiere, no viene a la iglesia para cambiar, viene porque sabe que es un mandamiento, y a ver si Dios de pasada puede bendecirnos, pero en una bendición material, no espiritual. Queremos algo que nos saque de nuestros problemas económicos, nuestros problemas X de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces,
estas cosas van tomando forma y dice el apóstol Pablo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces hay gente que está reprobada, hermano. Hay gente que, le digo, se perdió la confianza en el matrimonio, se perdió la confianza en el hogar. No va a haber ningún beneficio. No va a haber ningún cambio, ninguna transformación. No la hay. Estamos deteniendo relaciones de familia con hilos, hermano. No hemos querido cambiar los estándares con los que nos formamos y vimos el daño que nos causó estando en los hogares con nuestros padres. Los acarreamos nosotros a nuestros hogares y luego se los transmitimos a nuestros hijos. Se los transmitimos de una manera en la cual ellos también se van por el mismo carril. No tenemos la capacidad de desechar, no tenemos la capacidad de renunciar. ¿Por qué? Porque el evangelio está oculto. O sea, la eficacia del evangelio. La eficacia del evangelio. Y Pablo está hablando, hacemos cosas. Miren, los judíos, ellos tuvieron que inventar muchas cosas para quitarle efecto al rigor de la palabra. ¿Qué hicieron? Inventaron leyes, tenían sus pláticas, tenían sus reuniones. ¿Cuántos pasos podemos dar en un día? Y era un diálogo que tenían y lo podían llevar por semanas o meses. Podemos agarrar a un niño que esté llorando en el día de descanso. ¿Ustedes qué opinan? Y ellos inventaban cosas, hermano. Miren nosotros hoy. Es un enfoque. Queremos salirnos de realidades que tenemos. Usted dice, bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Bueno, lo que haríamos sería quedarnos en la palabra. Ni siquiera tendríamos que orar para que Dios nos ayudara. Mire, a veces cuando vienen al altar, yo no sé qué piden, pero yo no sé si Dios está escuchando esa oración. Porque a veces hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, que no hemos sido honestos. ¿Ve? Por eso tenemos el fracaso, le digo. Veo cómo no hay preocupación si hay una discusión, si hay un altercado, si hay palabras, gritos. No hay una reflexión de decir, esto está bien. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué hay esto? Cuando hay confrontación siempre pregunto, ¿estaban los niños? ¿Están los niños? ¿Ven los niños? ¿Oyen los niños? Porque estamos depositando en ellos nuestra caminata frustrada en el evangelio. Hemos traído esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? Sino que hemos renunciado a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. No andando con astucia. Mire, de andar con astucia es cuando tratamos de reflejar una imagen que no está, que no es. Una forma en la cual Pablo está diciendo tenemos que renunciar, y Pedro está diciendo tenemos que desechar patrones
que se establecieron dentro de los hogares. Hay, le digo, a veces tristeza y dolor en las situaciones. Cuando tratamos de ver cualquier desorden, cualquier desacomodo de las cosas como si nada, como normales, como parte de que tenía que ser así. Cuando tenemos que estar en una meditación profunda, dijo el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca. Medito, me levanto de noche y medito en tus estatutos, Señor, en tus leyes. Y esas leyes a veces las tomamos de una manera en la que si no estamos llenando nuestras vidas espiritualmente, entonces viene un punto en el cual analizamos y cuando vemos la ley, entonces esa ley se dividía en tres partes. Y había una ley civil o una parte de la ley que se iba al campo civil. Otra parte de la ley se iba a la parte ceremonial. Y otra parte se iba a la ley moral, a la ley moral. Ahora, no era ninguna justificación que usted solamente se quedara en lo civil. Acuérdese que viene un momento en que en lo ceremonial el Señor los reprende y les dice, me traen el cordero tuerto, manco, enfermo. ¿Ve? Entonces usted puede estar viviendo, puede traer su cabello largo, su falda, pero puede estar fallando en una parte. Usted puede tener una cierta acomodo y decir, bueno, yo suplo, yo traigo, yo acomodo. Pero si no tenemos un patrón, hermano, de renunciar a lo vergonzoso, a lo oculto, a lo falso. Cuando Pablo está hablando a los efesios, dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, el caminar del creyente, hermano, está lleno de mandamientos que tenía que estar bien. Había una parte de la ley civil y decía, si tú encuentras un animal que no es tuyo y tú dices, ay, qué bueno, ya Dios me bendijo. No, dijo, tú tienes que indagar, tienes que preguntar de quién es ese animal. Si tú tienes tu terreno de tu casa y ves que el terreno de al lado está grande y puedes, no vas a meter tu medida de terreno más allá. No lo vas a hacer. Tienes que ser legal. Esa era la ley civil. Si tu animal, andando alguien en el campo, lo encuentra y lo acorna y lo hiere y lo lastima, vas a tener que pagar, porque tú no lo tenías en el lugar correcto, adecuado. O sea, todo estaba marcado. A veces transgredimos, hermano. Mentimos.
hay una tendencia de, a veces les decimos a nuestros hijos, no mientan, pero nosotros somos maestros de la mentira. Instruimos con hechos, nutrimos el camino de ellos, ¿verdad? Por eso cuando Pablo le está hablando a Tito, le dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y entonces empiezo a ver, y yo decía, bueno, Señor, si la escritura es correcta y dice que toda transgresión y desobediencia tiene una justa retribución, llegará, vendrá. Y empezamos a ver, hermano, todo empieza a tener una retribución. Mire, leyendo la escritura, yo me doy cuenta de repercusiones que vinieron 40 años después, 50 años después. Algo que Dios había establecido aquí, lo cobró acá. A veces le quitamos fuerza, hermano, que dentro de nuestro hogar hay un ojo que nos ve. Hay un ojo que está pesando nuestras palabras, que está checando nuestra conducta. Que dentro de nuestro trabajo está un patrón de observancia. En la ley civil decía, no vas a quitarle a la medida del trigo, del maíz, 1 centímetro, no se lo vas a quitar, porque yo aborrezco la pesa falsa y el rasero mentiroso. A veces la gente piensa que no lo va a alcanzar. A veces la gente puede mentirle a la gente. Usted va al centro y le dan 1 kilo de 800 gramos. Le ponen a 5 pesos y luego el kilo con letras grandes, pero luego el 1 y una rayita y 1/4 chiquitos. Entonces usted llega y dice, deme 1 kilo, y le dice, a ver, ¿y cuánto es? 20 pesos. Oiga, pero aquí dice a 5. Sí, pero mire el cuarto. Todo es mentira, hermano. Entonces eso lo llevamos en una naturaleza. Por eso Pablo está hablando, y me gustan las palabras que toma Pablo y que toma Pedro. Renunciamos. ¿Ve? Está renunciando usted a algo. Cuando usted va a un trabajo y dice, yo renuncio, ya no hay vuelta atrás. Desechamos, es algo que usted ya desechó completamente. Y luego cuando le escribe Pablo a Tito, dice, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Por eso un profeta en la antigüedad, me parece que es Jeremías, dice que un hombre no reprenda a otro hombre, porque hace lo mismo. Hace lo mismo. Mire, esto está implicando mucho, entonces, mucho daño, hace mucho daño el no encontrar la fuerza, y entonces, ¿qué es lo que... Fíjese lo que Pablo dice. Cuando le está hablando a los efesios, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad,
hablad verdad cada cual con su prójimo. Qué difícil es, hermano, en esta hora, en este tiempo, la honestidad en la gente. Vamos encontrando un desacomodo, un desasosiego. Y Pablo está hablando, cierren esa puerta por favor. Entonces dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablad verdad. Esta descomposición, hermano, le digo, viene como una esencia que recibimos de nuestros padres, que tomamos del día a día en nuestras vidas. Si usted le miente a su esposo, usted va a enseñar a su hija a mentirle a su esposo. La Biblia dice, ¿cuál la madre? Tal la hija. ¿Ve? El hombre tiende a mentirle al hombre. Y por eso está diciendo Pablo, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Ve? Pablo vio un mundo de deshonestidad, Es el que más habla de la mentira a todas las iglesias. Todas las iglesias tenían una tendencia a eso. Quédate quieto, hermano, por favor. Entonces, todo esto venía a ser un acomodo de las palabras. El acomodo de las palabras siempre, cuando usted ve al apóstol Pablo hablar y está diciendo a los colosenses, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Tiene que ser un cambio, hermano. Por eso las palabras, y cuando hablo en esta hora, le estoy hablando a los hogares, le estoy hablando a las familias. Esta es la parte donde quiero que la gente medite. Yo nunca he estado conforme con lo que se esté en la iglesia. Para mí la iglesia nunca es una señal de cristianismo. Para mí es el hogar, el único lugar donde el cristianismo es real o es falso. Es el hogar, nada más. ¿Ve? Usted aquí va a ver de todo, va a haber 3 clases de creyentes aquí, pero dentro de la familia usted tiene sus hijos, tiene su sangre, tiene su trabajo, tiene su esfuerzo invertido en cada miembro del hogar, en cada parte de la escritura. Del hogar. Entonces, cuando está todo eso, uno se va dando cuenta de esto. Estamos trabajando para qué. Y le está hablando a los colosenses, no mintáis los unos a los otros, porque era una forma común, era algo cotidiano, hermano, dentro de las relaciones intrafamiliares y relaciones sociales. Nosotros vemos esto por todos lados. Vemos un mundo en el que ahora este es un sociólogo que está hablando de la conducta de hoy. Dice, no solo se nos facilita engañar a los demás, sino que también nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Como sucede con la mentira, prefiero una definición extensiva que una restrictiva. El autoengaño es
cualquier proceso mental o comportamiento cuya función es ocultar información de lo que usted tiene en su propia mente. ¿Ve? Ahora, todo esto el autoengaño ha sido un misterio para los psicólogos y filósofos por todos los tiempos. Hay una paradoja inherente en una persona que al mismo tiempo se engaña a sí misma y es víctima de su propio engaño. La visión popular del autoengaño es muy negativa. Se supone que el hecho de mentirse a uno mismo tiene su raíz en el miedo, en la culpa o en el trastorno mental. Algunos pensadores encuentran la idea tan descabellada que niegan la existencia del autoengaño auténtico. ¿Cómo es posible que tanto el engañador como el engañado sean la misma persona? Pero Pablo, ¿verdad?, está hablando y cuando le dice a los efesios, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Hemos, le digo, hecho parte de nuestra vida cotidiana la mentira, hermano. La mentira. Y eso no ha puesto aparte al hogar. El hogar es la fábrica de autoengaño. La esposa le oculta cosas al esposo, el esposo le oculta cosas a la esposa, los hijos le ocultan cosas a los padres a los hijos, y entonces es una atmósfera de engaño total y completo. ¿Ve? ¿A dónde lleva eso, hermano? Lo acabamos de leer en Tito, a la destrucción de los hogares, a la destrucción de casas, a la destrucción de familias. No se puede formar sobre mentiras. Podemos aceptar. Fíjese a qué grado que los psicólogos están pensando cómo alguien se puede autoengañar y a la vez ser el engañador. Otros comparan el autoengaño con el engaño a los demás, sugiriendo que el primero debe implicar una fragmentación de la personalidad en varias submentes que se encuentran en interacción, y que el autoengaño sucede cuando uno de esos componentes logra engañar a otros para conseguir su propio propósito. Y entonces tenemos nuestras mentes divididas. Esa parte dividida de nosotros nos va haciendo, diciendo, dite a ti mismo que es así, que es así. ¿Ve? Entonces nos estamos engañando a una parte de nosotros mismos. Estamos engañando. ¿Ve? Podemos aceptar que a pesar de la aparente paradoja implícita, el autoengaño es perfectamente verdadero y no tenemos que tragarnos la idea de las subpersonalidades para captarlo. El principal obstáculo para entender el autoengaño es un conjunto de creencias falsas y ajenas al sentido común acerca de la naturaleza de la mente humana. Estos conceptos son parte de lo que los filósofos llaman la visión cartesiana del mundo, debido a que quien las formuló en la forma más convincente y elegante ahora fue el filósofo francés
del siglo XVII, Descartes, propuso que la mente es toda la conciencia. En otras palabras, estamos conscientes del inmediato y en forma automática de todo lo que pasa por nuestra cabeza. Ahora, hay una batalla mental por creer la mentira, pero llega un momento en que la mentira se hace parte del ser humano, se hace parte del ser humano. Desde el principio, cuando Eva en el huerto le dice al Señor, la serpiente me engañó, ¿ve? En parte la engañó, en parte no. La Biblia dice que fue seducida, ¿ve? Por el engaño, sí, pero ahora entra una parte. El apóstol Pedro dice, pues el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es algo, le digo, que está creciendo, hermano. No hay una carga de peso en cuanto a ubicar. Lo que he querido es hablar del enfoque que tenía Pedro y Pablo en cuanto a la forma de vivir, de engañarse. Entonces, dice Jeremías, saeta mortífera es su lengua, engaño habla, con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tiende emboscada. Por estas cosas no los castigaré, declara el Señor. De una nación como esta no se vengará mi alma. Es una cosa tremenda, hermanos. Créame, el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. Es una parte de la Escritura y a veces cumpliendo una ley pensamos que es toda la ley, pero podemos cumplir una ley a medias. Usted puede traer el cordero tuerto y está cumpliendo en traer un cordero, pero no en el mejor cordero. A lo mejor usted paga sus impuestos allá afuera y eso está correcto y eso es bueno, pero eso no quiere decir que es todo. ¿Ve? Usted pudiera tener la ley moral muy bien, ¿verdad? Una hermana puede ser recatada, puede tener sonrojarse ante algo incorrecto y todo, y eso está correcto. Pero eso no quiere decir que en las tres partes de la ley. Por eso cuando el Señor habla mis leyes, mis estatutos, está hablando en plural, está hablando de varias cosas. No está hablando solo de una ley, los 10 mandamientos. No, no eran los 10 mandamientos. Eran más de 600 mandamientos divididos en estos tres lugares. Lo civil tenía que vigilarse cada día lo civil. Lo moral tenía que estar adecuándose a todo lo que estaba dentro del comportamiento moral de la gente, lo moral. Luego vemos lo ceremonial.
lo ceremonial. Mire, estas dos cosas, lo que fue la ley civil de Israel y la ley ceremonial, se pararon en seco cuando vino el cautiverio, cuando vino la deportación a Babilonia. Pero esta ley moral sigue. Y no era solamente para Israel, es una ley que nos abarca a nosotros hoy todavía. Y nos mete en un sentido de responsabilidad. Y esa responsabilidad va al hogar. Yo le digo, hermano, si dentro de su hogar hay mentira, olvídese de prosperar. Olvídese de que su matrimonio se va a mejorar. Olvídese de que su esposo o su esposa van a cambiar. Olvídese, no van a cambiar. Entonces, ¿qué espera? Lo peor. Lo peor. A ese grado. Dice la Biblia que los cretenses eran mentirosos, eran deformadores de la conducta, aún sus propios profetas. Dice, trastornan las casas enteras. La mentira deforma, hermano. Dentro de las virtudes de Dios. Por eso cuando Él se presentó, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no hay mentira. Cualquier cosa compuesta de mentira, no importa que lleve 99.9 de mentira, de verdad, perdón, si incluimos mentira, olvídese, hermano. Por eso cuando alguien dice, hermano, pues fallé, pues claro que falló. Es una tendencia a la falla. ¿Ve? Es muy difícil, hermanos. El cristianismo hoy tiene el costo más alto. Cuando Él vino, dijo, no vine a abolir la ley, no vine a quitar la ley, vine a engrandecer la ley. Y engrandecer la ley demanda mucho esfuerzo. Por eso a veces tenemos que conceptuar cosas muy tremendas. Dos estarán en una cama, uno se va. Dos mujeres estarán, dos hombres estarán trabajando, uno se va, otro se queda. Cualquier cosa mezclado con mentira ya no tiene, hermano, ningún beneficio. Nos está llevando esto a la descomposición total. Entonces, ojalá que lo meditemos, lo analicemos. Siempre está la incertidumbre y siempre vamos a decir, pero fulano, pero mangano, pero hizo, pero dijo, pero fue, pero vino. Usted no sabe, no sabe. Usted sabe de usted. Usted sabe de su hogar, usted no sabe de los demás. Eso ya se torna a entrar en la imaginación, ¿verdad? Por eso siempre es bueno entrar solamente hasta donde sabemos que tenemos acceso a un conocimiento pleno. Bueno, no sé quién va a abrir esta mañana. Estamos vigilando, estoy esperando que alguien esté. Vamos a ponernos de pie, denos un tono, hermanos.